Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Introducción a las Ciencias Sociales 1, correspondiente al día 18 de junio del 2020. Primero que nada, espero ya para esta fecha tener sus calificaciones. Em, por favor, revisen la plataforma y en caso de que alguien no esté conforme con alguna de sus calificaciones, pues tiene que hacerlo valer directamente conmigo en cuanto se les notifica su calificación. Esto es muy importante porque yo voy a enviar una lista ya con las calificaciones a más tardar este viernes. Entonces, si tienen alguna objeción con sus calificaciones, pues este es el único momento que tienen para hacerlo valer. Em, en segundo lugar, bueno, vamos a comenzar con el tema que nos corresponde en esta clase. La sesión anterior estuvimos hablando sobre materialismo histórico, algunas de las ideas de Marx, y concretábamos algunos de los conceptos del materialismo histórico. Espero que haya quedado claro ese tema porque hoy vamos a iniciar un tema nuevo que va muy de la mano porque sigue siendo un enfoque teórico, pero vamos a cambiar el enfoque de las ciencias sociales. Así que si alguno de ustedes no le quedó muy claro lo que se vio en el video pasado, por favor, háganlo saber, porque lo que se vio en el video pasado es materia de segundo parcial. Que quede claro que a partir del video anterior ya estamos en segundo parcial. Bien, hoy vamos a platicar largo y tendido sobre un proceso histórico que nos va a permitir un poquito más adelante concebir una nueva forma de entender a la sociedad, un nuevo enfoque teórico de las ciencias sociales. Hoy vamos a platicar de la Reforma Protestante. Y vamos a empezar prácticamente desde cero porque estoy seguro que no están del todo familiarizados ustedes con este tema. La Reforma Protestante, a pesar de que es un evento histórico muy importante, casi no se trata en los libros de texto porque lamentablemente tiene que ver con un tema religioso. Aquí es importante, no es esta una clase de religión, vamos a hablar de religión, claro, pero no es esta una clase de religión. Tenemos que entender el proceso social y el proceso histórico más allá que el proceso religioso, pero lo religioso es la base de todo esto. Precisamente por eso hago esta acotación, porque yo sé que seguramente entre ustedes pues hay algunos que son católicos, algunos que son protestantes, algunos que son de otras vertientes religiosas. No se sientan aludidos, por favor, en, en todo lo que se diga en esta sesión. Estamos exponiendo un punto, estoy tratando de ser lo más neutral posible al respecto, pero bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestra educación al respecto y es muy respetable las creencias que ustedes puedan llegar a tener, pero estamos aquí en una cuestión académica, no religiosa, pero tenemos que tocar forzosamente los temas religiosos. Bien, pues la reforma protestante o reforma, porque normalmente se le llama nada más reforma, la reforma con letra mayúscula, es un movimiento social, político, pero sobre todo religioso que se da en el siglo XVI en Europa y que posteriormente se plagará alrededor del mundo. Es un proceso histórico que sucede por primera vez en el siglo XVI y que es iniciado, tiene fecha, tiene lugar, es, es en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clava en la puerta de la Catedral de Wittenberg
sus 95 tesis para separarse de la Iglesia Católica. Es muy importante que quede claro que el proceso de la Reforma Protestante se da en una separación de la Iglesia Católica. Hoy en día ustedes pueden ver, caminar por las calles, digo, cuando no estamos en pandemia, pero podemos caminar por las calles y ver que hay templos católicos, no son iglesias, son templos católicos, eh, vamos, lo que coloquialmente conocemos como iglesias, las parroquias, las capillas, ¿no? Que se distinguen muy claramente, pero también podemos encontrar en la calle, pues que de pronto está, que si la iglesia bautista o la anabaptista o la evangélica, bueno, infinidad, infinidad. Ustedes seguramente han visto más de una denominación religiosa en las calles. Usualmente se hace como que la distinción entre católicos y cristianos, y bueno, para todos aquellos que creen que existe esa distinción, lamento informarles en este momento que todos ellos, católicos y protestantes, todos ellos son cristianos. Así, de simple y de sencillo. Todos ellos son cristianos. Pertenecen a un grupo en general al que conocemos como cristianismo. Seguramente los grupos protestantes tienen sus razones, y de hecho las tienen, para decir que los católicos no son cristianos y que bla, 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 pero lo cierto es que, bueno, en todas las iglesias, todos los templos católicos, nunca falta que encuentren ustedes una imagen de Cristo. Ergo, son cristianos. Pero el punto es este. El cristianismo, entendido así, no siempre estuvo conformado por tal multitud de iglesias. Si ustedes recordarán, los que sean católicos, recordarán que se habla de que la iglesia es una. ¿Por qué razón? Porque, bueno, la tradición católica estima que ellos son la iglesia que fundó Jesucristo y que pertenecen a una larga tradición que se remonta hasta los tiempos de Jesucristo, e inclusive si pueden ustedes, pueden revisar la lista de papas de la Iglesia Católica y encontrarán que siempre se pone a San Pedro como el primer papa. Siempre se dice San Pedro fue el primer papa y a partir de ahí, ¿no? El tema es este. La Iglesia Católica sufrió un cisma en la Edad Media, a principios de la Edad Media, sufre un cisma y se parte en dos tradiciones eclesiásticas diferentes, la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente. Precisamente por eso es por lo que se hace la distinción muchas veces entre la Iglesia Católica o la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa o Católica Griega o también Católica Rusa, porque es en aquella zona en donde el catolicismo se separó desde casi los inicios de la Edad Media, fue el primer cisma, y eh, aunque adoptan posturas más o menos parecidas y aunque tienen ritos cercanos, son en gran medida pues dos iglesias completamente separadas, ¿no? Ese es el primer gran cisma. Pero en Europa, principalmente en Occidente, la Iglesia Católica durante los siguientes 1000 años prácticamente se mantiene siendo la única religión, la única iglesia cristiana, ¿sí?
el cristianismo, todo estaba capitalizado en la Iglesia Católica. Había otras religiones, claro, como el Islam, pero no son, en el entendido de que no son cristianos. Vamos. No existían todas estas iglesias, todas las bautistas, anabaptistas, evangélicos, bla, 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 bla. Sí, me tomaría la vida entera decir todas las denominaciones cristianas que existen actualmente. Pero en 1517 sucede una gran ruptura en la Iglesia Católica que provoca que primero en Alemania, luego en Inglaterra, en Suiza, en Francia y poco a poco en toda Europa, comience a haber separaciones de la Iglesia y se comiencen a fundar nuevas denominaciones cristianas y comienzan a surgir algunas de las que conocemos hoy en día. Ojo con esto, eh, por si hay alguno aquí que sea de alguna de esas dos denominaciones que me voy a referir en este momento, los testigos de Jehová y los mormones no son iglesias reformadas. Esas devienen de otros procesos. No los vamos a tocar aquí, pero que quede claro, esas dos particularmente devienen de otros procesos históricos diferentes, bueno, ahí son ustedes libres de investigar si así lo gustan, saber pues cuál es el origen de esas denominaciones. Pero no es materia de esta clase porque lo que es materia de esta clase es la reforma. Y bueno, pues eso, la reforma protestante inicia en Alemania con la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero. Pero ¿quién era este señor Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero era un monje católico que tuvo el atrevimiento de tomar la Biblia y traducirla por primera vez al alemán. Que quede claro, hasta ese momento la Biblia no era, bueno, para empezar no existía la imprenta, no había Biblias impresas y lo que había pues era Biblias compiladas por los monjes, precisamente por eso es que él tuvo acceso a la Biblia y la Biblia estaba en latín. Muy importante, la Biblia, las escrituras y todos los ritos católicos estaban en latín. La lengua que en ese momento se consideraba la lengua culta era el latín, una lengua culta, muerta además, no se hablaba ya de forma coloquial, sino solamente era la lengua de la iglesia, y precisamente por eso se consideraba que las otras lenguas, que eran las lenguas vulgares, no tenían por qué tener acceso a las escrituras. Por lo tanto, la traducción de la Biblia estaba completamente prohibida. Lo que hace Lutero en un primer momento es tomarse el atrevimiento de traducir la Biblia. Pregunta que seguramente está surgiendo, ¿y por qué la tradujo? Bueno, en el siglo XVI, finales del XV, principios del XVI, la humanidad está viviendo una transición con el final de la Edad Media, con el Renacimiento italiano, el renacer de las ciencias, de las artes y de todo esto, y hay una severa preocupación por la salvación de la humanidad. Sobre todo los grupos altamente religiosos estaban muy preocupados por decir cómo es que nos vamos a salvar, ¿no? La humanidad parece estarse yendo hacia el lado malo y parece estar dejando de lado a Dios y toda esta cuestión religiosa y necesitamos salvarnos como seres humanos. Cuestiones meramente teológicas que no tiene mucho sentido tocar aquí, pero sí debe quedar claro que lo que la humanidad tenía en ese momento y sobre todo muchos monjes alemanes, principalmente Lutero, tenía la severa preocupación por la salvación y decía, la única manera
en la cual podemos saber cómo salvarnos es pues leyendo la Biblia y entonces se le ocurre traducirla. Él decide traducir el texto de la Biblia del latín al alemán. No sobra decir que el alemán es una lengua muy complicada y que la traducción que Lutero genera en ese momento es, digamos que monumental y que además se puede plagar, se plaga a lo largo y ancho de Alemania gracias al invento de pues la imprenta, precisamente en 1517. Es que Gutenberg pues finalmente inventa la imprenta. Pues bien, ¿qué sucede entonces? La lectura de la Biblia deja en claro ahí una serie de problemas que aquejan a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica había sido en los primeros siglos perseguida, en los siglos, vamos, del primero al quinto, al sexto, había sido perseguida, ya como por el siglo quinto más o menos es que se institucionaliza, pero era una iglesia bastante pobre en cuanto a recursos. La institución de la Iglesia Católica deja de ser, de tener esa precariedad hasta por ahí del siglo XII, siglo XIII, cuando finalmente los ingresos que tiene la iglesia le permiten construir los grandes templos del momento, y principalmente en esos años estaba construyéndose precisamente lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro, que es una construcción enorme y además ostentosa, bastante ostentosa. Y no solo eso, muy cara en su construcción. Eh, en ese momento el barroco está en su esplendor y la construcción de estas cúpulas tan interesantes, pero debe quedarnos claro, y eso todavía funciona en la actualidad, las cúpulas son muy caras de construir y de mantener. Son algunas de las estructuras más caras en su construcción y en su mantenimiento. Pues bien, la Iglesia Católica en ese momento tenía ya mucho poder económico y político. La Iglesia Católica tenía su sede en ese momento en Roma, como siempre la ha tenido, en Roma, en la Ciudad del Vaticano, y además el Papa era el líder de los estados pontificios, que era con mucha diferencia el mayor de los estados italianos que existían en ese momento. El Papa era no solamente un líder religioso, sino también un líder político y un líder militar. Por aquel entonces, en la década de 1600, es que la década de 1500, perdón, es que se elige a Rodrigo Borgia como Papa de la Iglesia Católica. Vamos, el Renacimiento italiano había tenido muchos pros y muchos contras, pero lo que, lo que debe de ser importante para el estudio que nos aqueja en este momento es entender a Martín Lutero, la motivación que tiene Martín Lutero, que es netamente religiosa. Esto es muy importante, es algo netamente religioso, no es una motivación económica, pero lo que va a suceder en ese momento es muy importante. Los líderes políticos alemanes podían en ese momento apoyar a Lutero o apoyar al Papa. Lo cierto es que Lutero se da cuenta de que la Iglesia Católica está cometiendo muchos excesos, que vende las indulgencias. En ese tiempo existía la venta de indulgencias, que eran pues algo así como un papel firmado por el obispo o por el Papa mismo, que decía que estaban perdonados tus pecados.
esa indulgencia era, pues era vendida, la compraban las personas y la Iglesia Católica tenía ingresos por la venta de indulgencias, por la adoración de ciertas reliquias. Y Lutero dice es que eso va contra todo lo que dice la Biblia. O sea, la Iglesia está actuando de una manera distinta. Y le envía una carta al Papa. Y el Papa, bueno, lo deja en visto y le dicen, ¿cómo voy a dejar mis ingresos? Entonces es Lutero en ese momento cuando decide separarse de la Iglesia Católica. Las motivaciones de las tesis de Lutero, si ustedes las buscan, están en internet, son religiosas, son meramente religiosas. La separarse de la Iglesia Católica, la decisión de Lutero fue religiosa. Y él no sabía que ese proceso iba a ser también social y también económico. ¿Qué es lo que sucede? Lutero es la punta, porque a partir de ahí empiezan una serie de monjes también a separarse de la Iglesia Católica. En Alemania, en Suiza, con Juan Calvino y con Munzer también en Suiza, cada uno de ellos con una visión distinta, con concepciones diferentes. Empieza a plagarse esta situación. Eso va a llevar a una diferencia entre protestantes y católicos. Los gobiernos alemanes, los príncipes alemanes, toman en un principio una decisión a favor del papado, pero después algunos de ellos se dan cuenta de que ellos le están pagando una cantidad de dinero al papado y que su legitimidad tiene que ver con el papado. Vamos, ¿quién corona a los príncipes? El obispo. Y dicen algunos líderes alemanes, bueno, ¿y qué pasa si le dejo de pagar al papa y entonces mi legitimidad provenga de otro lado y entonces apoyo a Lutero? Ese es un punto de quiebre porque cuando el gobierno en Alemania, los gobiernos, porque todavía Alemania como tal no existía, pero cuando los gobiernos de lo que hoy es Alemania empiezan a pronunciarse a favor de Lutero y a favor de separarse de la Iglesia Católica, pues inicia una gran revuelta entre católicos y protestantes. Realmente la reforma protestante también es un baño de sangre porque esto se quiso llevar hasta las últimas consecuencias. Precisamente esto nos va a permitir entender el inicio de un proceso económico. Y la próxima clase vamos a comenzar a hablar sobre Max Weber y los textos de Max Weber. Pero Max Weber escribe un texto que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Vamos a exponerlo un poco más adelante, pero a grandes rasgos, Max Weber aquí nos está señalando esa dicotomía que hay entre los países que tienen una mayoría protestante y los que no. Reitero, el proceso se da primero en lo que hoy es Alemania, Suiza, y posteriormente se plaga a Inglaterra y a Francia. En el caso de Inglaterra es muy interesante porque la separación de Inglaterra respecto a la Iglesia Católica fue por razones más bien políticas. La reforma protestante en Inglaterra es un fenómeno que se da cuando el rey, en ese momento, Enrique VIII se casa con la, la hija de los reyes católicos en España, que es Catalina de Aragón. Catalina de Aragón y Enrique VIII se casan y como todo matrimonio real tiene un objetivo primordial que es tener un heredero al trono. Pero no solo eso. Enrique VIII
pretendía tener un heredero varón. Esto es muy importante. En Inglaterra nunca existió la ley sálica, pero sí se consideraba pues mejor que hubiera un heredero varón a que fuera una heredera mujer. ¿Qué sucede? Pues Catalina de Aragón se embaraza y da a luz a una niña llamada María. Y esto a Enrique VIII no le gusta esa situación y le pide al Papa que anule su matrimonio. Le pide que se anule su matrimonio con Catalina de Aragón. Importante, en la Iglesia Católica no existe el divorcio, lo único que existe es la anulación de matrimonio y es un proceso que tiene que autorizar el Papa en turno. Pues el Papa en ese momento decide no anular el matrimonio de Enrique VIII, dice, bueno, es que tú te casaste y ni modo. Y Enrique VIII, que ya tenía los ojos puestos en una chica llamada Ana Bolena, decide en ese momento separarse de la Iglesia Católica y fundar su propia iglesia. En Inglaterra, aunque existen los templos católicos, la gran mayoría de las iglesias, casi con el mismo rito católico, son eh, anglicanas. Pertenecen a la iglesia anglicana que funda Enrique VIII y que además dice, ahora yo voy a ser la cabeza de la iglesia anglicana. La reforma protestante, por lo tanto, en Inglaterra tiene una razón de trasfondo político. Enrique VIII se convierte en la cabeza de Inglaterra, anula su propio matrimonio con Catalina de Aragón, se casa con Ana Bolena y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, pues Ana Bolena da luz a una hija que va a ser posteriormente la reina Isabel y Enrique VIII le manda a cortar la cabeza a Ana Bolena y continúa en búsqueda durante, si no me equivoco, fueron 7 esposas. Y al final pudo tener un heredero que vivió 5 años nada más. Lástima. Al final no tuvo un heredero que pudiera ser su sucesor al trono. Quien lo sucede propiamente en el trono es precisamente la reina Isabel I, que era la hija de Ana Bolena. El tema es que en Inglaterra, después de este proceso de separación, no se vuelve a regresar al catolicismo. Los monarcas después de Enrique VIII se dan cuenta de que es mejor que ellos sean la cabeza de la iglesia a que sea alguien más. Cosa curiosa, me podrán preguntar ustedes, ¿por qué en España no se da la reforma protestante? Y es muy interesante. En España no se da una reforma de este tipo porque el rey de España sí era la cabeza de la iglesia en España y sus dominios, porque tenía el llamado patronato real. Vamos, llega a un acuerdo con el Papa a cambio de cierta cantidad de dinero para él ser la cabeza de la iglesia, pero ser la cabeza de la iglesia católica. O sea, no cambiar la denominación ni nada, sino que siguen siendo plenamente católicos. Por eso en España y sus colonias no hay reforma protestante. En Italia pues, no hay reforma protestante porque ahí quien gobierna pues el Papa. Pero en el resto de Europa se dará el proceso de reforma protestante y por eso es por lo que aquí encontraremos la distinción entre los países con reforma y los países sin reforma protestante. Howard Zinn señalaba en algún momento que América tiene como que hay dos Américas, más bien.
La América que fue colonizada por los eh, países protestantes, principalmente lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, y la América Latina, en donde no hubo como tal una reforma protestante. Y que esa será una de las grandes distinciones entre la cultura e idiosincrasia de América Latina y la cultura e idiosincrasia de la América anglosajona. Ya lo platicaremos en sucesivas sesiones. Voy a dejar hasta aquí el tema, pero voy a dejar una pregunta que es muy importante que ustedes reflexionen desde este momento. ¿Será acaso que los países protestantes son o tienen mejor economía, tienen, sí, una economía más sustentable o más amplia que los países sin reforma protestante? ¿Será acaso que la reforma protestante hace la diferencia entre países ricos y países pobres? Piénsenlo, espero sus respuestas a través de la plataforma y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias y que tengan un excelente día.